Claro, tal cual. ¿Cómo estás, Ceci? Contate Muy algo. bien, y acá con un día tremendo, ¿no? Porque me parece que las próximas 72 horas, de acá al lunes a las 5 de la tarde, cuando cierre el mercado el lunes, vamos a tener como mucha expectativa y mucha tensión. ¿Por qué? Bueno, porque hoy se debería votar el acuerdo, el acuerdo de la Argentina en el Fondo Monetario. Además de votarse eso, después de eso deberíamos conocer cuáles son las condiciones de ese acuerdo. Yo creo que parte de las condiciones puede ser que no las tengamos. Argentina va a tener un cambio de régimen cambiario, eso tenemos que saberlo. ¿Qué quiere decir? Sí. Que va a cambiar la forma en la que se maneja o se administra el dólar, el Banco Central administra el dólar hasta acá. Eso más temprano que tarde, rápido. Sí, yo creo que va a pasar de manera inmediata. Ahora, ¿qué condiciones va a tener? Y qué condiciones se acordaron con el fondo, quizá las conocemos, vamos a conocer una generalidad, pero va a haber un nivel de detalle que, acuérdense que cuando empezó esta novela, yo les dije, van a quedar en una side letter. Probablemente, buena parte del detalle milimétrico de esa apertura del cepo, de ese cambio de escenario, van a estar guardados bajo 7 llaves, porque vos no le podés adelantar al mercado las condiciones. ¿Qué sabemos hasta acá? Sí. Que Argentina tendría un acuerdo de 20.000 millones de dólares. ¿De Sí. cuánto se habla del desembolso? Se habla de un desembolso de un poco más del 40%, pero hay muy baja expectativa o probabilidad de que ese desembolso se vaya a la zona del 75% y demás, que en su momento hubo una senadora republicana que pidió que le dieran a la Argentina algo por el estilo. María Elvira Salazar. Salazar, exacto. Claro. Eso Muy es de- político, ¿no? Claro. Ese pedido María Elvira Salazar, bueno, recordemos, de origen cubano. Claro. Ella tiene como una cruzada contra los regímenes dictatoriales, la tríada dictatorial de América Latina, ve a Milei como un paradigma. emergente de un liderazgo más conveniente para América Latina per se, pero también para los Estados Unidos en relación con América Latina. Digo porque también hay mucha ¿Quién dice las cosas? manifestación en ese orden que tiene que ver más con la afinidad política, ¿no? Claro. Bueno, entonces ese desembolso, ¿de cuánto sería? Probablemente en la zona del 50% del acuerdo, unos bastante, 10.000 millones de dólares. Ayer estábamos en 40. Mirá que te sigo. Ayer dijimos 40%. Un poco más del 40% dijimos ayer. Sí, exacto, Están exacto. ahí. Bueno, la verdad es que coinciden todos en que está arriba del 40%. Eso significa, yo te pregunto para abrir el tema, Sí, porque sí, es sí, el tema, sí. porque es el Obvio, tema del para momento, entender. ¿no? Eso significa que te dan, ponele hasta el 50%, pero después el resto está sujeto a que se vayan cumpliendo metas del Re acuerdo. importante eso. Ok. Sí, ahora lo que me cuentan es que las metas en términos de superávit fiscal y acumulación de reservas serían bastante laxas como para que a todo el mercado le queden claro que esos 10.000 adicionales Van a venir, van a son llegar. desembolsables y van a venir. La otra cosa que pasó ayer es que Argentina renovó el swap con China. Recién Sí. decía Caro esto de las declaraciones políticas y demás. Había circulado una versión o una declaración de Claver Carone diciendo que Estados Unidos debía reemplazar la ayuda de China en Argentina. Nadie a nivel técnico se tomaba eso en serio para el cortísimo plazo. Ayer lo que pasó es que se renovó el swap con China. Argentina le tenía que pagar 5.000 millones de dólares a partir de junio de este año a China. Bueno, eso pasó al año que viene, se prorrogó por un año el repago de ese swap. Y lo otro que pasó es que se anunció la llegada el lunes, todavía estábamos al aire, de Scott Bessent, ¿no? El secretario del Tesoro. La única vez que vino un secretario del Tesoro en los últimos 20 años a la Argentina fue en el G20, digamos, por una agenda que no tenía que ver específicamente con la Argentina. Vino Leu en ese momento y es la única visita que tuvimos de un secretario del Y Tesoro. vendrá, como dijo ayer Román Lechman, por el tema también de tierras raras. Viene a negociar un refuerzo, ¿no? Una ayuda directa. Mira, yo creo que eso es yo creo que viene a dar un gesto político. Un gesto político. Claro. El lunes los mercados en Argentina van a abrir con un régimen cambiario nuevo, distinto, o con parte de un cambio en el régimen cambiario. Y acá van a estar los 10.000 o 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario en las reservas, y además de eso va a estar parado al lado de Luis Caputo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Como gesto
político para el mercado Total. es enorme. Argentina tiene espalda, es Claro. esta idea. Sí, sí. Exacto, Sí, Como, exacto. we Mirá, got your pará, back. te sumo una pregunta. Sí, sí, Ahí me está, das te bueno. doy, we've Sí. got your back. Porque en el chat Fer Salento dice, está muy bien la pregunta, ¿nuevo régimen significa devaluación? Bueno, Está buena la pregunta, ahí sí. nuevo régimen implica, para mí, lo más en lo que hay una coincidencia generalizada, y es algo que he podido hablar con fuentes oficiales, Sí. no estos días que están absolutamente cerradas, pero días anteriores, hay bastante coincidencia en que lo que se llama dólar blend, que a los exportadores les permite vender cada uno de los dólares que reciben un poco más caros, porque venden el 80% en el dólar oficial y el 20% en el dólar financiero, que ese dólar blend se termina. ¿Por qué? Porque el Banco Central le está dando el 20% de los dólares que debería recibir Claro. al mercado financiero para Ok. tener controlada la brecha, pero se está perdiendo 14.000 millones de dólares en el año de acumulación de reservas. ¿Le rompes el techo? blend se termina. ¿Le rompes el techo a esa brecha entonces? Y hay que ver ahí qué pasa, porque va a tener menos oferta, claro, Claro. el dólar financiero, y hay que ver si nos sube un poquito el dólar paralelo. En cuanto a la devaluación, de lo que más se habla es de que vayamos a bandas, Ahora, una cosa importante, son bandas con restricciones. ¿Qué significa? El cepo Ah, no se termina, y eso son fuentes oficiales calificadísimas. Cuando vos decís bandas, para que se entienda, es ponés el piso en 1100, te estoy diciendo al azar. Sí. El techo en 1400 y que flote el dólar ahí. Y si va para arriba, intervengo. Si va para abajo, intervengo. Vos tenés un acuerdo, claro, con el Ok. Fondo Monetario de que vos podés usar dólares de las reservas para intervenir. Si el dólar se va arriba de un número, ponele 1.400, y eso es solo figurado, para que queden claro, podés vender para Sí. generar oferta y bajar el precio. Y si se va abajo de los 1.050 más o menos que vale tenés hoy el que oficial, sostener. podés comprar para subir el precio. Entonces la clave es ver cuál es ese piso. Eso El piso esa es de la devaluación. banda. El piso, Exacto. el piso de la banda. El piso es la devaluación, digamos. El piso, exacto. Ujú. Hay muchas fuentes políticas, sobre todo del gobierno, que dicen que el piso de la banda no se toca, por lo tanto que no habría una devaluación. Hay bastante consenso en el mundo económico de que el piso de la banda debería ser el dólar blend, que es una devaluación Claro. de más o menos el 10%, un poco menos del 10%. Porque si no, un exportador que hoy liquida a 1.120, ponele, Sí. tendría que liquidar el lunes a 1.050. Claro, No tiene mucho sentido, ¿no? sentido, Se va a claro. quedar sentado esperando a que aparezca una nueva condición. Ayer me y atendí demás. con un chacarero, me dijo, Sí. el campo no va a liquidar. Sí, siempre... Medio pincha globo, digo. Medio, No. medio dijo, el campo no va a liquidar. No va a liquidar si pasa qué cosa. Si no tocan, si no hay... Si no sube un poquito. Claro, estaba como muy... Bueno, lo que pasa es que la realidad lo contradice. A ver, dale, no, dale, porque dale. hay una cosa, que es que el chacarero siempre Está dice que no va a escuchándonos el chacarero, siempre sí. no, Está dice que mirando. no va a liquidar. Siempre dicen lo mismo. Saludos, Pero chacarero. Después vemos. Lo importante es lo que hace la cerealera, que tiene a veces Claro. el contrato ya del chacarero para hacer la exportación, y a Sí. veces toma un crédito y hace la liquidación y hace la operación, y después ve cuando compra para concretar ese proceso. El chacarero dijo que no iba a liquidar en marzo. Y ahora, si liquida ahora, Sí. después del episodio Trump, está perdiendo plata. Claro, ¿entendés? entonces por eso no el liquida. año pasado le pasó lo mismo al campo. El campo dijo, no liquido, van a tener que bajar las retenciones o van a tener que devaluar, y terminaron liquidando en junio, perdiendo plata con respecto a lo que hubieran liquidado en marzo. No quiere decir que cuando el campo dice no liquido, Sí. vaya a ser un buen negocio. Ok. Le va a poner tensión al gobierno, claro, puede ser, le pone tensión, le faltan reservas al Banco Sí, Central. claro. Sin embargo, no necesariamente tiene razón. Se No, me van a no, enojar no, todos. simplemente- Se me enojan todos en el barrio, porque Sí, sí, el sí. 9 de julio. Saludos a la Se chica. te van a de enojar, julio, se te van a enojar, pero está Pero- ese síntoma está. digo, Pero no. les pasa eso. El Sí. año pasado hicieron lo mismo y perdieron Claro. plata, Ahora, ¿no? pregunta al llano. Sí. Porque hoy se da a conocer el número de inflación, ¿no? A las 4 Además, hoy se conoce Importantísimo, hoy se conoce importantísimo. Entonces, ¿hay un estimativo? Entiendo que no, pero si vos devaluás 10%
¿eso impacta en inflación en 0, algo? O sea, ¿va a haber un impacto de inflación? Sé que no hay respuesta, ¿eh? Te estoy matando con la pregunta, No, pero... no. Porque ya no es, ¿viste? Porque es como si no es muy abstracto de Fondo Monetario. Sí, obvio. Lo que nos va a pegar al asalariado es, mirá, devaluación implica un poquito más de inflación. Ese poquito más... ¿Qué sí, va a haber? ¿cuánto Claro. es? Y me parece que va a depender de si la apertura es tal, digamos, y va a una flotación, cuánta volatilidad tenga esa flotación, Sí. y va a depender más de si le están entrando dólares al Banco Central que lo que pase con el tipo de cambio. Ok. Porque si el central empieza a comprar dólares, lo que va a ver todo el mundo más sofisticado y que define un precio en función de lo que cree que va a pasar con el tipo de cambio, si empiezan a entrar reservas, lo que van a leer todos esos es que el central tiene espalda y en algún momento ese salto va a descomprimir. Y no tienen mercado para subir mucho los precios. Es lo que ¿no? me repetían todos allá. Claro. Más de 20 empresarios nos empezaron a escribir y te digo, ¿Cuánto 16 me dijeron lo mismo. 20 empresarios le escribieron. Sí. Espectacular. Aproveché para empezar a... Y se ve que empezaron a compartir Sí. y empezaron a mandarme Sí. sectores por sectores. Y te digo, 16 de 20 me dijeron, ¿en dónde crees ¿A que dónde suba? crees que suba? Claro, no hay Sí, margen. no, porque ojo que, o sea, hay una reactivación de la economía y si vos mirás los números macro están mejor y todo bien, pero, o sea, la economía está muy justita y los márgenes están muy justitos, ¿no? Entonces tenemos eliminación del blend, tenemos... Eso sería en el marco de apertura gradual del cepo. Cuando decimos apertura gradual del cepo, Sí. ¿qué decimos? Lo que, para mí, lo más importante que tenemos que pensar en eso es que probablemente vayamos a un esquema de flotación Sí. con bandas, Sí. pero en el que se mantienen las restricciones. ¿Qué le pasó a la Argentina en el 2018? ¿Y qué le pasó aparte de este equipo económico en el 2018? Aparte del equipo. El dólar fue a flotar, fue a un esquema de flotación con un acuerdo con el fondo sin ninguna barrera. Cualquiera podía entrar y salir del mercado cambiario. Levantar y salir. Exacto. Y no pudo contra eso. Acá, las restricciones, lo que se llama restricciones cruzadas, que una empresa si operó en el No dólar puede oficial entrar. por 90 días no puede ir al financiero, que los dividendos no se pueden girar, que todos nosotros no podemos comprar dólares y todos los que están del otro lado tampoco, digamos. Claro. Todas esas restricciones, buena parte de esas restricciones se van a quedar. Ayer circulaba una fecha también con fuentes de la Casa Rosada, de que el cepo, con si este proceso es exitoso, iría a una apertura total de la economía en agosto. En agosto. ¿Qué es eso? Bueno, cuando termine la cosecha la parte de la liquidación fuerte de la cosecha gruesa, Sí. y cuando termine como el trimestre bueno de la economía, que se hayan acumulado ¿Pero lo harías reservas. antes de las elecciones? Estaba pensando Y esa es exactamente la lo mismo. novedad, que Claro. sería antes de las elecciones. Estaba pensando lo mismo. Yo creo que eso es... Rumbo. por eso Déjame digo- verlo. Claro. Déjame verlo. Claro, por eso digo, son fuentes de la Casa Rosada. Ok. ¿No? Entonces yo creo que la política le pone fechas específicas a algo que es una realidad móvil para el equipo económico. Cuando se den todas estas Perdón, variables... y además es la repetición salgo. de un error anterior, ponerle una fecha Claro. específica a un qué delicado. O sea, Exactamente. algo que este gobierno había aprendido. No Sí. fijo Lo metas, que- como claro. no hablo de segundos semestres, no. Sí, O sea, total. ¿no? Hubo algunas lecciones aprendidas, digo, de la experiencia de Macri. Sí, sí, La totalmente. sensación que tengo, voy a decir una metáfora sonsa, pero me parece que hoy pensaba, ¿viste cuando te agarra tos? Cuando nos agarra tos Sí. al aire, que empieza una tos que no se nos va. Sí. Y entonces tomamos agua, pero no alcanza el agua, ¿no? Entonces empieza una tos y vos pensás que ya se te fue y seguís hablando, seguimos contando información o seguimos haciendo lo que hay que decir, pero sigue la tos continúa y el vaso de agua, no sé, Fede que está acá ahora dentro del estudio o Bani o Male, y no llega el vaso de agua por situaciones que no se pueden manejar, porque afuera no sabemos lo que está pasando. Bueno, me parece que un poco al gobierno le pasó eso todo este tiempo, ¿no? Que empezó en enero a hacer poco pie en territorio estable, le agarró como una tos, A y esa cometer tos... errores Claro, autoprovocados, autoinfligidos. y empezó a toser, y el vaso de agua no llega, y llega esta tarde posiblemente. El vaso de agua que te impide
viste, bueno, acomodarte y veremos si se puede seguir adelante. Está con nosotros Martín Polo, que es economista. ¿Cómo estás, Martín? Hola, buen día, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, ¿qué expectativa manejás alrededor del acuerdo que se ratificaría esta tarde? Mira, la expectativa es que va a haber ese monto que el gobierno viene anunciando en el último mes y medio, esos famosos 20.000 millones de dólares. Creo que las dos variables que quedan ahí a definir es cuánto es el monto que nos puede adelantar. Recordad que los 20.000 eran parte también para pagarle al mismo fondo, y un poco la expectativa del mercado es cuánto eso puede venir por adelantado, ¿no? En un contexto en el cual las reservas vienen cayendo, como vos dijiste, es un poco de agua para ese vaso, ¿no? Claro. Y por otro lado, algo también que es el mercado se viene debatiendo, sobre todo en la última semana, es cuál es la letra chica en cuanto a la política cambiaria, que quizás es la tarea que el gobierno tenía pendiente para después de las elecciones, y con este contexto un poco que se adelantó, un poco por la propia fragilidad que mostraba el plan, en el sentido no porque esté mal, sino porque empezó a haber ciertas fragilidades en el cual el Banco Central empezó a dejar de comprar dólares. Obviamente el tipo de cambio estuvo apretado por un poco la competitividad que había caído. Le sumamos un contexto global mucho más complicado. No es el mismo mundo que el gobierno planteaba o que todos planteábamos en enero, ¿no? Claro. Este es un mundo mucho más complicado e incluso con final abierto, ¿no? O sea, no está claro para dónde va a ir el mundo, y lo más probable es que las noticias que nos lleguen de afuera sean malas, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, esto puede ser un poco de agua para el gobierno, pero no deja de estar, no saca de la agenda el tema de la política cambiaria, que es lo que hoy le preocupa al mercado. Más que preocupar, el mercado está tratando de ver cómo se posiciona ante este nuevo contexto. Esa fragilidad de la que vos hablás, pero es una fragilidad que está muy vinculada a la situación del cepo, no es una fragilidad, digamos, diseñada o autodiseñada por el gobierno. Bueno, en mi punto de vista tenés cierta fragilidad autoinfligida, en el sentido, cuando haces política económica tenés cosas a favor y algunas cosas que te van quedando en el tintero que en algún momento las tenés que resolver. El gobierno el año pasado, con ese afán de bajar rápido la inflación, usó lo que llamamos el ancla cambiaria, ¿no? Es decir, plantear un esquema de devaluación muy controlado, ¿no? El hecho de tener el cepo un poco te daba tiempo para que eso lo puedas hacer. Entonces, el ancla cambiaria fue muy fuerte porque el mercado le creyó a ese ancla cambiaria, ¿no? Todos empezaron a hacer cuentas sabiendo que el tipo de cambio no iba a tener volatilidad. Eso ayudó a bajar la presión inflacionaria, pero al mismo tiempo la inercia inflacionaria continúa, el mundo también empieza a jugar y también el tipo de cambio empezó a atrasarse, algo que al gobierno no le gusta que le digan, pero si vos ves el tipo de la competitividad hoy del peso, es mucho más baja incluso que en agosto del 2023, previo a la devaluación que había hecho Massa en ese momento. O sea, tenías ahí cierto problema. ¿Qué pasó? El año pasado esos problemas quedaban un poco difusos porque en un contexto de recesión las importaciones no estaban tan dinámicas, tenías una buena cosecha que te aportó exportaciones y bueno, ahora estás en un contexto diferente. Por un lado, la economía se recuperó fuerte, es decir, es una buena noticia. Obviamente, del otro lado, el importador aprovecha este contexto, aumenta las importaciones, aumentan los pagos. Claro. Y por otro lado, el exportador, Argentina es un país en el cual el incremento de las exportaciones siempre es mucho más lento. Incluso Argentina en los últimos 20 años está exportando lo mismo. Es muy difícil hacer un salto exportador, salvo que tengas suerte, como que te caiga un precio de soja que se vaya a 600 o que Vaca Muerta, ese proyecto y las mineras que tardan mucho, bueno, se te adelanten, pero son procesos que van. Entonces, en ese contexto el mercado empieza a ver fragilidades y también cuando nosotros vemos, siempre se habla mucho del saldo comercial, ¿no? Como que ahí está el partido de los dólares. Y en realidad las cuentas externas son mucho más amplias. Tenés las cuentas de servicios, las cuentas de viajes, y el año pasado muchos alertábamos en cuál la cuenta corriente, que lo llamamos que es la cuenta comercial, más todos los demás pagos que tenés que hacer, ya lo tenías negativa. ¿Qué pasaba? En ese momento no había muchas preocupaciones porque te vino el blanqueo, el mercado confiaba en este ritmo de crawling que le iba a mantener, entonces tenías ese financiamiento en dólares, ¿no? Incluso muchas empresas se financiaban afuera, traían esos dólares y un poco suavizaban ese efecto negativo que te generaba la cuenta corriente negativa, ¿no? Entonces el Banco Central
Central le sobraban dólares. Ahora ese agua bajó, en el mundo ya nadie te presta, no le presta a Argentina, no le presta a nadie porque estamos en un proceso de transición, entonces ahí quedaste expuesto. Por suerte tuviste alguna buena noticia, que llovió, no estamos en un contexto de sequía, no es que los exportadores no están liquidando, de hecho el Banco Central hoy está vendiendo y el agro está liquidando a buen ritmo. Fíjate que lo que liquida el agro hoy es 20% más alto que abril del año pasado, o sea, no viene por ahí. Nosotros vemos que el contexto viene más por la demanda, y cuando viene por la demanda es porque te juega ese olorcito de la expectativa, es decir, vos querés el tipo de cambio de hoy, lo ves barato, si lo ves barato te adelantás. Si lo ves, pago, claro. si no Martín, te preocupa, esperás. Martín, para los que nos están mirando, para nosotros mismos y demás, cuando se habla de que puede haber un salto del tipo de cambio o un ajuste del tipo de cambio con un cambio de régimen, ¿de qué nivel de devaluación estamos hablando? Porque el reflejo de la Argentina es, con la palabra devaluación siempre es a una crisis. Bueno, a ver, sí. También es difícil, nadie lo sabe. Es decir, yo creo que lo que el mercado está evaluando por cómo se están moviendo los precios ayer, está en el mercado, como que se adelantó no sé si decirle salto cambiario, pero sí el ajuste cambiario, si querés, el service del mercado, la corrección, se la espera para abril. ¿Por qué se la espera para abril? Porque creen que hoy, esta tarde, va a venir con alguna novedad de eso. La particularidad que todos estamos viendo en este nuevo escenario, nadie sabe no sabemos quién tiene la letra chica, si alguien la tiene, hay que esperar, pero, por ejemplo, esta va a ser una particularidad en la cual podés ir una banda de flotación con cepo cambiario. Es medio raro también porque, es decir, la presión por lo general o te la suma el mercado oficial, los dólares que todos vemos, o el mercado paralelo, ¿no? Entonces, ahí es un poco lo que se debate. ¿Cuál es el riesgo que se ve el mercado, o por lo menos que estamos analizando? ¿Cuál es el nivel de bandas? ¿No? ¿Y qué pasa si te quedas corto con la banda? Porque fíjate, si vos haces todo esto que está pasando ahora y te quedás corto, es decir, es como que estás jugando al truco con las cartas dado vuelta. Lo que tendríamos que mirar, lo que tendríamos que mirar entonces el lunes es si acumula reservas. Claro, ese es el punto fundamental. La final de la película, podemos diferir en cómo se pueden mover los precios, pero al final del día tenemos que ver que el Banco Central empieza a comprar dólares. Claro. Porque en las últimas 3 semanas... pasa eso? Y hace 3 semanas. Hace 3 semanas... Hace 3 semanas, fíjate, en las últimas 3 semanas el Banco Central vendió 2.000 millones de dólares. Que si vos pones en la foto es muchísimo. Pones la película y no es nada porque había comprado 24.000 el año pasado, ¿no? Claro. Entonces, pero en lo que el mercado le importa... 30. Claro, tenés las reservas por debajo de los 25.000, pero lo que más importa es que las reservas netas están en menos 7.000. ¿No? Entonces, cuando vamos a un esquema cuando planteamos qué política cambiaria podemos hacer, necesitas reservas, porque si no tenés reservas, ¿cómo podés hacer trampita al mercado diciendo voy a intervenir? ¿Puedo imaginar un escenario de semana que viene, sectores que digan, presionando al gobierno, tu banda está corta, empiezo a operarte otra vez y empiezo a presionarte para que la vuelvas a modificar, y entramos en un estrés cambiario? O sea, se analiza esa... Bueno, es decir, eso se va viendo en el tiempo, por eso el gobierno... ¿En el tiempo es qué? ¿Una semana, 15 días, un mes, 2 meses? Bueno, no lo sé, es decir, vos lo que tenés, lo que vas viendo es primero cómo cae la noticia, a ver cuánto tiene descontado el mercado. Vos, la noticia que ustedes tienen ahí es decir, bueno, ¿cuánto espera cada uno? Si yo te digo que hoy ¿cómo se llama? El fondo nos dice que nos presta 21.000 y podemos, por adelantado nos da 10.000, ¿no? Sí. ¿Eso para vos te parece mucho o poco? Okay. Para el mercado le parece, y está en precio, es más o menos lo que se venía viendo. Si le dice 6.000, por más que sea mucho más de lo que se esperaba hace un mes atrás, tiene gusto a poco. Claro. Entonces, tenés otras variables. Tenés las otras variables, la tasa de interés. ¿A cuánto tiene que estar la tasa de interés en ese? Sí. Porque esto es un ajedrez, no es que el gobierno queda, digamos, acá juegan todos y en forma dinámica. Si me permitís, yo creo que hoy la noticia debería ser tranquilizar un poco, porque al menos ya tenés
algo que los cuales no vamos a estar haciendo hipótesis. Ya tenemos el acuerdo acá y de esto, con estos bueyes tenemos que arar. Digamos que es un poco lo que siempre le pasa a la economía. Cuando vos tenés incertidumbre es cuando las decisiones no son bien tomadas o por lo menos le podés pifiar. Así que hoy podría ser una buena noticia. Ayer tuvimos también que el gobierno renovó el swap con China. Tenemos la visita del secretario del Tesoro el lunes. Es decir, el gobierno está preparando ciertas noticias como para que al mercado lo tranquilicen. Hay algo un poco de tener que hacer movimientos a contrapelo de los movimientos del mundo. ¿Qué quiero decir? Que mientras la Argentina necesita hacer sintonía fina o jugadas de ajedrez, el mundo parece estar moviéndose como un elefante en un bazar, ¿no? En términos de lo que está pasando con la guerra comercial. Ayer hablaba con algunas personas del sector agropecuario a propósito de los dichos de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y decían que confiaban en que la Argentina tenía una ventana de oportunidad en medio de la confusión generalizada y de la inestabilidad generalizada. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que Argentina, como todo el mundo, está complicado en esta situación global. Digamos, nadie va a quedar exento de este vaivén de la economía global con final abierto, ¿no? Que Estados Unidos y China se peleen con aranceles de más del 100%. Es malo para el mundo, es malo para todos. Así que puede haber sectores que en algún momento transitoriamente puedan tener una ventaja. Ahora, si yo te pongo este escenario, mira, entre Estados Unidos y China se están peleando a ver quién pone arancel más alto, por más que vos lo mires desde la tribuna, te va a pegar, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que para Argentina, más allá de la sintonía política que puede tener, por más que es una mala noticia. Así que tiene que estar... es un mal escenario para todo el mundo, no solamente Argentina, y está exento un poco del plan económico, porque acá estamos en un punto de inflexión de la economía global que no sabemos dónde va a terminar. Entonces, por eso creo que el mercado va juntando... Bueno, uno después tiene que manejar... Esto es por plata, ¿no? Y esto tiene que manejar a ver dónde te posicionás para estar menos expuesto a esos riesgos que no saben. ¿Vos crees, para traducirlo un poquito más, vos crees entonces que la Argentina se va a ver afectada por olas más proteccionistas o reacciones más proteccionistas en países donde coloca sus exportaciones? Sí, obviamente, sí, va a ser. Lo que pasa es que, claro, son procesos que, se va a decir, mañana no es que te van a bajar la persiana del puerto y no vas a poder exportar. Son procesos en el cual vas a tener que tener muñeca fina a la hora de, cómo haces acuerdos de libre comercio. Pensá que estamos tirando por la borda 70 años de negociaciones internacionales en el cual todo el mundo se quería abrir por las ventajas que te daba ese comercio y estás recogiendo los para el otro lado. Ahora sí se ve muy sexy el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? No lo sé porque tampoco sé si la Unión Europea lo va a querer. Digamos, acá se movió todo. No, hasta ahora ellos han manifestado que lo quieren, ¿eh? Sí, o sea, pero los franceses, caro, después con ese asterisco, ¿no? Quieren que le vendamos lo que ellos no fabrican, no es tan distinto a lo que nos pide. Con ese asterisco, pero igual hay modalidades, me parece, de exclusión de algún país, no de exclusión de algún país porque es un bloque, pero sí como de algunas excepciones para algún país, pero en términos políticos sí lo quieren, ¿eh? Sí, claro. Políticamente, pero a ver, Argentina como que todos esos procesos de negociación, pensá que el acuerdo con la Unión Europea hace 20 años que se viene negociando, por más que buena voluntad 25, que hay. Bueno, cumplió. 25. Yo lo cubría cuando empecé a trabajar. 25. Entonces, ponele que viajé gracias a ese acuerdo. Que haya buena voluntad, igual le va a tardar, ¿no? Incluso Argentina tiene que hacer sus propias tareas para ver su producción, exponerla a la competencia externa, ¿no? Que es algo en el cual el gobierno y la industria propia se debate, ¿no? Porque acá podemos tener mucha apertura muy buena, pero del otro lado del sector productivo te dicen, dame mejor tipo de cambio o bajame los impuestos. Es decir, esta carrera que hay entre a ver cómo somos más competitivos, si por tipo de cambio o con baja de impuestos. Bueno, baja de impuestos mucho no podemos aspirar, porque si bien Argentina hizo una tarea fiscal muy importante el año pasado, falta todavía, no es que ya nos recibimos porque aprobamos primer grado. Claro. Martín, vos decías recién lo que espera el mercado en términos de esto, lo que tiene descontado y demás. Si lo que se anuncia hoy es que el tipo de cambio no se toca, ¿va a ser una buena noticia o no para el mercado financiero?
A ver, nosotros esperamos eso. Si vos me preguntás qué espero yo no creo que el gobierno, creo que el ala política juega. Para mí, es decir, yo lo aguanto, te digo más las tripas, ¿no? Yo creo que el gobierno, aventurarse con un saltito del tipo de cambio ahora, sobre todo porque hoy va a tener supuestamente una noticia incómoda, que va a ser el dato de inflación. Y también políticamente se le viene, no está tan cómodo. Entonces yo creo que quizás si hace algún service cambiario va a ser muy disimulado, va a empezar con las bandas o algo de eso. Es decir, pero te imaginas que las bandas arrancan en el tipo de cambio oficial. Sí, yo me imagino, no me imagino un gobierno poniéndote bandas del 10-15%, no lo sé, la verdad, pero ¿por qué? Porque sería la señal que estás dando. Vos pensás que hace 2 meses el gobierno se aventuró a decir, bajo el ritmo de evaluación del 2% al 1%, incluso el mercado lo festejó, porque fíjate que todo el mundo bajó las expectativas de inflación, fíjate que la devaluación te daba un 18%, el gobierno empezó a hablar, bueno, vamos a tener una inflación del 20%, que si la mensualizaba decís, bueno, llegás a las elecciones con una inflación debajo del 1%. Entonces ahí juntabas todos los patitos en filas y era una autopista a ganar las elecciones. Vos decís que está la política condicionando naturalmente el escenario económico, las decisiones que se tomen. No hay escapatoria de eso. Es naturalmente. Yo no creo que en ningún país del mundo puedas tener un tecnócrata economista. Para mí sería el mejor de los mundos, ¿no? Que el economista pueda hacer lo que te dice el Excel. Pero me parece que la parte política y social te condicionan un poquito. Por eso hay que ir... Por suerte, chicos. Sí, a veces sí, a veces no. Depende, como dice, ¿no? Depende. Porque si solo se mira en Excel... Acordate cómo terminó el 2023 con decisiones tomadas para... Bueno, por eso depende, me está haciendo un engaño, porque me está llegando al extremo de un ministro de Economía que era candidato y quería salvar su carrera política. Está bien. Y rompió todo. El gobierno no debe... No, pero pará. Yo quería... Si la cosa sale bien, esto es un ganamos tiempo para tomar decisiones que nos permitan empezar a salir del cepo, empezar a normalizar un poco más la economía. Y si la cosa sale mal, ¿es en un año estar hablando de lo mismo y pedir más guita? A ver, no, yo creo que no. Yo creo que la situación no es tan crítica, digamos. Lo que necesita el gobierno es hacer... Se alivió en dar. Claro, no, bueno, porque viste es como, no, acá, ahora sí, esta vez va en serio. Siento que después de un año estamos como, necesitamos un nuevo acuerdo, ok. No, a ver, eso podría pasar en caso si el gobierno seguía manteniendo la misma conducta que mantuvo en los últimos 30 años, ¿no? Hoy tenés un activo para el gobierno que es haber ordenado la macro bastante, ¿no? El hecho de no tener déficit fiscal, no solo en la nación, ¿no? Ojo, porque acá es como que el gobierno nacional se lleva los laureles de haber hecho el ajuste fiscal, pero las provincias también hicieron un gran ajuste fiscal. Vos hoy tenés el sector público consolidado, está con superávit, y eso es muy bueno, ¿no? Entonces, está siempre el debate de la sustentabilidad de las medidas. Pero si vos, a la pregunta, lo que necesita el programa, como todo programa, es dejar de abusar del ancla cambiaria que usó el año pasado para empezar a salir de la agenda de plan de estabilización, ¿no? Eso es lo que se debate, ¿no? Porque, y en Argentina hablamos de tipo de cambio y hablamos enseguida de estapa, ¿no? Sí, entonces, eso es un poco el termómetro. El gobierno no quiere que suba la inflación, es lo que vos decís. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de inflación, el proceso de desinflación es muy exitoso. Ahora, yo te digo que la inflación hoy, ponele que dé 3. ¿Tú ese es el número que vos tenés, que vos manejás? Nosotros teníamos 2.5, después la Ciudad de Buenos Aires un poco nos disciplina un poco porque ya lo mide y más o menos, te da más o menos, si tomás más o menos las ponderaciones, te tiene que dar arriba de 3. ¿No? Que... Es decir, sí, es malo. Sí, 2.7, 2.8. Ponele, estamos hablando del segundo decimal. Pero lo importante es que sube la inflación. Sí, que la tendencia está... Si yo caigo de la luna hoy, te digo, bueno, mirá, no es un mal dato, es un proceso de desinflación, tiene sus vaivenes, tampoco es tanto no es que te vas al 8 otra vez. ¿Qué pasa? Cuando entramos en el barro de generar... Este es un gobierno en el cual le habla continuamente al mercado tratando de generar expectativas, ¿no? Entonces, el gobierno un poco le dijo al mercado,
trató de empujarlo a que baje su expectativa de inflación, entonces el mercado esperaba un 2% y bueno, tenés que barajar y dar de nuevo, y eso es lo que a veces incomoda a todo gobierno. Por eso cuando los datos salen mejor a los esperados, el gobierno saca pecho, ¿viste? Claro. No me creyeron. Ahora tiene que estar un poquito más humilde, más tranquilo. Pero tampoco es que el dato es malo, porque tampoco es que, por ejemplo, febrero dio 2.4, bueno, hoy ponele que dé 2.7, 2.8. Es una aceleración, sí, pero en abril no estamos diciendo que se va a ir a 3.5. Podés estar en 2.4, 2.8. Quizás lo que hay que ajustar ahí, y que sí es importante, Cecilia, para lo que viene, es decir, bueno, ojo, que si la inflación no va al 1 y va al 2,5 o al 3, te quedan dos variables ahí para determinar qué es lo que mira el mercado. ¿A dónde van las tasas de interés? A decir, ¿cuánto pones un plazo fijo para no perder plata? Claro. Y después, ¿cuánto seguimos perdiendo con el tipo de cambio si no lo ajustamos? Porque todos los meses vas perdiendo 2 puntos de diferencia. Ahí quería ir porque aprovechemos que Martín trabaja es el economista de la sociedad de bolsa más grande, o una de las más grandes de la Argentina, y el que está mirando esto en YouTube y dice, ¿qué hago? Tengo un plazo fijo, compro dólares. ¿Qué hace en este tembladeral? Acciones, me imagino que a todo el que no es un habitué de ese mercado, de ese mundo y de ese barrio, con lo que pasó estos días, le queda muy lejos, y está bien que así sea. Entonces, ¿qué hace ¿Qué hago? el ciudadano? ¿Qué hacemos nosotros? Claro. Bueno, te pongo la ancha avenida del medio, ¿no? En el sentido, en principio, acciones ni loco, digamos, con estos vaivenes, salvo que te guste la montaña rusa, ¿no? Porque, a ver, el Merval el martes subió un 10%, ayer cayó un 5%, o sea, no es para tocarlo. Depende un poco qué plazo necesitas el dinero y cuánto estás dispuesto a perder, ¿no? Digamos, eso como conceptualmente. Nosotros lo que nos estamos recomendando a los clientes es, bueno, tomar cobertura, ¿no? Digamos, hoy un plazo fijo al 2%, 2,3% que te puede pagar un banco, y yo te diría, y no sé si le vas a ganar a la inflación, ¿no? Claro. Entonces, decir, no es momento como para pensar que yo le llamo catenacho, ¿no? Colgado del travesaño, un poquito más prudente y no hacer... Me gusta el término futbolero, catenacho. Chicos, me perdí completamente. Claro, por eso lo frené, porque dije, ¿qué es acá usted se me fue a olvidar. Juego bonito... Es casi un 4-5-1 y aguantá, esperá al minuto. Un juego, hoy a las 5 de la tarde. Claro, un juego bonito sería si querés, una heterodoxia. Un catenacho es bien ortodoxo. No, bien defendido. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Como lo seguro, cubrite, aunque esté como un justito contra... Sí, cubrite, o si no, comprar, no sé, el dólar. A ver, un dato que no hablamos, el dólar paralelo, si querés. Sí. El dólar paralelo, a ver, en este contexto, fíjate que se mantuvo relativamente estable. Sí. ¿Por qué? Porque si el gobierno hace una modificación en el esquema cambiario, supuestamente lo hace para que la brecha no se le dispare. Claro. Entonces esa es la expectativa que tiene el mercado. A tu pregunta, si hoy se queda corto, bueno, eso es lo que va a ir recogiendo esa presión que se quedó corto. Porque acá, si tenés cepo, digamos, no se termina ahí, se va para otro lado el agua. Entonces, ahí en ese sentido puede ser el contado con liqui como para decir, estoy tranquilo, no voy a ganar, pero tampoco creo que el contado con liqui vuelva a los 1.200 pesos. Claro. No sé, pero es Argentina. Perdón, a partir de todos estos factores, algunos externos que influyeron para el gobierno, ¿se disipa un poco la idea de la promesa de la recuperación? Mira, la economía... Al menos en lo inmediato, digo. Por ahora no creo todavía. Yo creo que a veces la economía, a ver, quizás la calle lo siente antes. En términos económicos quizás lo veas más adelante. Hoy la economía está lanzada. Ya hay cosas que ya por sí sola te van a crecer. El gobierno... Que fueron a la B corta, digamos, con tendencia a la B. Y vos ahora tenés, por ejemplo, el gobierno en los próximos... A ver, el gobierno tiene en esta pelea, a ver cómo torces el brazo de las expectativas. Sí. El gobierno va a tener las buenas noticias por un lado, si querés, de un lado del ring vas a tener esta buena noticia, el acuerdo con el fondo, que el mundo me apoya y demás, que la economía se está recuperando, que vos quizás tengas una buena cosecha, que se abre un oleoducto ahí o de Val y vas a exportar más petróleo, es decir, toda la historia linda. Esas cosas las vas a seguir teniendo, incluso vas a mostrar que la actividad probablemente en marzo, vas a mostrar que esto se conozca a mediados de mayo, te va a dar que la economía está creciendo al 7%, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene eso. Así que por ese lado...
tiene que pasar, como te digo, no veo un escenario que es una crisis y es un punto de inflexión. O sea, acá lo que estamos debatiendo es el service del mercado, no cambiar de auto. Acá al auto le tenés que inflar las ruedas, porque si no, sí que no llegás. ¿Qué le pasaba a Argentina? Cada vez que tiene estos procesos de abusar del ancla cambiaria, abusa tanto, después viene, bueno, ahora no lo hago porque vienen las elecciones y no quiero que esto me afecte la gobernabilidad y demás. Siempre falta, ¿no? Siempre falta, entonces después cuando lo haces por el garrote, ¿no? Entonces creo que en Argentina lo que queremos hacer, si es que el gobierno vino para cambiar las cosas en ese sentido, es no llegar al límite de los problemas y atacarlos a tiempo. Para mí el momento, si quería a nivel personal, hubiese sido octubre del año pasado. Claro. Que te daba tiempo, tenías el blanqueo, pero bueno, es con el diario del lunes, ¿no? Yo por eso estoy acá y no estoy en economía. Gracias, Martín, por esta conversación. Muy claro, Martín Polo, economista, nos acompañaba en el arranque del programa. Que el agua no llegue al río, gritan y cantan en el